obediencia, dependencia y prudencia son tres cualidades que todo hijo de Dios debe tener si su deseo genuino es glorificar a Dios. Y la primera parte del versículo 121 nos habla precisamente acerca de esta obediencia. Vean ahí en sus Biblias cómo menciona el salmista. He practicado el juicio y la justicia. Él comienza esta sección, la sección Ayin, mencionando y dejando muy en claro que tanto la justicia como el juicio ha sido algo que él ha practicado, que ha sido algo que él ha ejercitado, que ha sido algo en lo cual él ha mostrado que lo está haciendo, que lo está cumpliendo, que lo está anhelando, que continuamente está ahí buscando ser ejercitado, ser animado, ser llevado a un entendimiento correcto. ¿Por qué? Porque, ¿qué es esto que practica? El juicio y la justicia. Por eso hablamos de aquello que es correcto. Porque el juicio se trata precisamente, como lo sabemos, de buscar ejecutar o aplicar una decisión completamente imparcial, es decir, hacerlo de manera justa y recta, que por cierto es una palabra que veremos más adelante. La justicia, de igual manera, nos apunta a la honestidad, nos apunta a la rectitud. Tanto la justicia como el juicio nos apuntan y nos hablan acerca de valores muy importantes que el salmista está cumpliendo con el propósito de ¿qué? De que su vida pueda ser distinguida o caracterizada por esto, que puedan ver en él una persona justa, una persona que aplica justicia, una persona que va encaminada a hacer las cosas correctamente. Justicia y juicio he hecho, es lo que menciona el salmista. Hermanos, si vemos ahí en el Salmo capítulo 33, versículo 5. Salmo capítulo 33, versículo 5. Vean cómo el contexto nos habla acerca de la necesidad del pueblo de Dios glorificar a Dios, de cantar con júbilo, de dar gracias. Nos habla acerca de los instrumentos de cuerda. Nos habla acerca de nuestras voces, nos habla acerca de tañid con arte, hacer las cosas con excelencia, con voz de júbilo. Y vean ahí conmigo a partir del versículo 4, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Nos está hablando acerca de nuestro Dios y de su palabra. Pero vean conmigo ahí el versículo 5, Él ama la justicia, Él ama el derecho. Llena está la tierra de la misericordia de nuestro Dios. Hay algo que distingue el carácter de nuestro Señor y es la justicia, es el juicio, es la equidad, es el derecho. El carácter de nuestro Dios a lo largo de los salmos, que como hemos estado aprendiendo con anterioridad, los salmos nos instruyen y nos hablan acerca del carácter de Dios, nos muestran que Él es un Dios justo y recto y por lo tanto, cuando sus hijos se comprometen a andar en rectitud y en justicia, marca una pauta de obediencia, una vida de obediencia, una vida de alguien que está anhelando parecerse a su Señor, parecerse a su Padre Celestial. Es algo que ha practicado el salmista. Así comienza esta sección. Hermanos, él está dejando en claro, como también lo continúa haciendo a lo largo de esta sección, que él conoce a su Dios y al conocer a su Dios, él sabe lo que él ama, lo que él busca de sus hijos. Y él sabe también, al conocer a su Dios, aquello que trae honra y honor a él. Justicia y juicio he hecho. He practicado el juicio y la justicia, dice el salmista. Eso es algo que, como tú sabes, cuando hablamos de ejercitar, cuando hablamos de una disciplina, se nos habla pues realmente de un compromiso. Se nos habla cuando vemos atletas, por ejemplo, ahora que vienen los Juegos Olímpicos, pensamos en el atleta llegando a lo más alto del podio, ¿verdad? Recibiendo ya sea su medalla de plata, de bronce, de oro. Pero en ocasiones ignoramos todo el tiempo que ha pasado detrás de cámaras, ¿verdad? Y es algo que normalmente se busca ensalzar, ¿verdad? De los atletas mexicanos. Porque pues no es que nos distingamos por ser un país que domina el medallero olímpico.
pero generalmente se habla de toda la historia detrás, ¿verdad? Del sufrimiento, de las diferentes circunstancias que tuvo que atravesar el atleta para poder ya sea siquiera participar y estar ahí. Se nos habla de una disciplina, se nos habla de haberse ejercitado, de haber practicado algo con tanta regularidad que por supuesto te conviertes en una persona con esa capacidad, ¿verdad? Cada uno de nosotros fuimos instruidos a poder escribir, aprender a leer. Y nos dimos cuenta que con el pasar del tiempo y la práctica, pues ya hasta leíamos de manera bastante natural. Nos dimos cuenta que leíamos más rápido, que podíamos distinguir ya lo que significaban los acentos. Pudimos entender todo lo que tenía que ver con las reglas gramaticales porque estuvimos leyendo. Practicando, practicando, practicando. En la vida del salmista, el juicio y la justicia se ha convertido en un hábito, en una búsqueda continua, que a su vez, hermanos, nos lleva a pensar en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo menciona en su carta a los romanos que somos llamados a hacer morir lo terrenal, a hacer morir el pecado, a despreciar todo aquello, andar en el Espíritu, le escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, y no andar conforme a la carne. Y eso implica una disciplina, el tomar nuestra cruz, Lucas capítulo 9, versículo 24, ¿verdad? Cuando las palabras de nuestro Señor Jesús, el llamado a tomar nuestra cruz implica también una disciplina, porque somos llamados a decir que no a tantas cosas, pero buscar, andar y honrar a nuestro Dios. Hermanos, la obediencia del salmista está resumida en una línea muy corta, pero que es muy profunda y que debe llevar a nuestras vidas también a un temor reverente. ¿Dónde es que estamos nosotros colocando nuestros ojos? ¿En qué estamos encontrando placer? ¿En qué es donde lo que nosotros estamos permitiendo que nuestros oídos o que nuestro corazón sea influenciado? ¿A qué le estamos dedicando ese tiempo? ¿Trae eso honor y justicia? ¿O es eso conforme al juicio y justicia que el Señor nuestro Dios ama? Porque si no lo es, estamos realmente avanzando en la dirección incorrecta, pensando en la santidad de nuestro Dios. Aquellas cosas que sabemos que nuestro Dios encuentra como algo loable en sus hijos, como algo correcto, como algo digno de Él. Y es precisamente andar en esa santidad. La obediencia continua nos lleva, por supuesto, no a una obediencia perfecta, pero sí a un patrón, a una dirección, a una disciplina, que cuando caemos, el Señor es quien nos sostiene, nos levanta. Es decir, somos levantados. Tenemos quien nos tiende la mano. Pero hermanos, la obediencia se convierte en un patrón de conducta que aquí el salmista deja muy claro. Y vean conmigo ahí la siguiente sección, su dependencia. A partir de la segunda sección del versículo 121, vean ahí cómo menciona el salmista: no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los siervos me opriman. A partir de la segunda línea del versículo 121, el salmista muestra una dependencia que va a estar expresada al menos hasta este momento, en tres claves. ¿Sí la puedes apreciar? No me abandones, afianza, no permitas. ¿Qué expresan estas peticiones, hermanos? ¿Qué es lo que expresan estas tres peticiones? Cuando le pides a alguien que no te abandone, es porque hay una dependencia. Y bueno, lo puedes encontrar en muchos sentidos, ¿verdad? Pueden pensarlo tal vez en un soldado, ¿verdad? Que está siendo dejado para a lo mejor hacer labores de vigilancia en un lugar y se le deja a él con muchos instrumentos tal vez, pero se le deja ahí. A lo mejor él exclama y dice: no me dejen a mí solo. Pueden pensar también en un enamorado, ¿verdad? Una enamorada que en esos momentos de no me dejes, es que el novio o la novia tiene que viajar y va a estar 6 meses fuera del país, no me dejes, no me abandones. Bueno, esa expresión de no me abandones generalmente la encontramos en diversos ámbitos de la vida, pero lo que está mostrando es que necesitas algo de esa persona, que puede ser protección, que puede ser cariño, que puede ser afecto, que puede ser beneficio económico. Pero aquí el salmista es muy claro y él dice: no me abandones a mis opresores. Los opresores es literalmente esta persona que maltrata, esta persona que viene en contra de ti.
que busca hacerte daño. Y el salmista muestra su dependencia a su Señor como anhelando, buscando, pidiéndole a Dios, no me abandones, porque te necesito. No puedo solo. En el versículo 122 comienza diciendo la Reina Valera, afianza a tu siervo para bien. En la Biblia de las Américas, sé fiador de tu siervo para bien. Garantiza, es lo que está diciendo el salmista. Garantiza para bien. Afianza mis pasos. Provee esa garantía, esa seguridad. Hermanos, una y otra vez, conforme avanzamos en la palabra de Dios, debe traer a nosotros, ayer lo platicábamos con unos hermanos, un temor reverente que nos hace no solamente temblar al estar sorprendidos y maravillados de la grandeza de nuestro Dios, pero también de una dependencia. ¿Quién soy yo para que pueda tener frente a mí la palabra de Dios vivo, del Dios creador de todo lo que hay? Aquel que puede genuinamente guardar mis pasos y guiarme por sendas y por pastos verdes, o hacerme reposar en pastos verdes. Esas sendas de reposo, esos pastos verdes, nos recuerdan al Salmo 23. Y hablando acerca de ser afianzado para bien, seguramente ustedes recordarán el Salmo 23, el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa del Señor moraré por largos días. Tú y yo conocemos el contexto del Salmo 23. ¿Es un contexto de qué, hermanos? De la relación entre quién? La figura de un pastor y una oveja. Y David muestra esa dependencia al precisamente identificarse como el pastor. No, ¿verdad? Se identifica como la oveja, porque él comienza diciendo, Yahweh es mi pastor. Y la figura del pastor, hermanos, es muy interesante a lo largo de la Escritura, porque si bien es cierto, nosotros encontramos en Hechos capítulo 20, 1 Pedro capítulo 5, las instrucciones con respecto tanto a los pastores en Éfeso del apóstol Pablo, como también el anuncio o la instrucción a los ancianos en 1 Pedro 5. Y la instrucción de ambos apóstoles es apacentad la grey de Dios. Ustedes como pastores, apacentad la grey de Dios, la cual Él ha comprado con su propia sangre. No para enseñorearse, dice el apóstol Pedro, no buscando enseñorearse de ellos, sino entendiendo también que habéis vuelto al obispo y guardián de vuestras almas, que ustedes son esos pastores que están trabajando y laborando bajo la supervisión del buen pastor. Y esa figura del pastor, lejos de simplemente transportarnos y haciendo pensar en el campo y en lo verde y en las dificultades, nos debe hacer meditar precisamente en la dependencia y en la necesidad que tiene la oveja del pastor. La protección, la seguridad que provee el pastor para su oveja. Y por supuesto, lo torpe que es una oveja. Pero lo bueno que es el pastor. Es el pastor quien, aunque pase por valle de sombra de muerte, infunde aliento. De manera que el bien y la misericordia seguirán a su rebaño todos los días de su vida. El salmista conoce a su Señor y sabe la protección, sabe la necesidad de ser alimentado, sabe la necesidad de ser protegido. Y por eso menciona, no me abandones. Imagínense ustedes a una pobre oveja siendo abandonada por su pastor. No puede ser así. Afianza a tu siervo para bien. Y vean ahí conmigo la última línea del versículo 122, la segunda línea. No permitas que los soberbios me opriman. Otra petición más. Que no me opriman. Que no me opriman los soberbios. ¿Qué tipo de poder puede tener este Dios al cual el salmista ora para poder encontrar descanso y seguridad de que sus opresores, que los soberbios opriman y le hagan daño?
Debe ser alguien que está en control completo de todo. Debe ser de alguien que está realmente que tiene un poder, que goza de un poder que está por encima de todo, cuya gloria se extiende por por toda su creación. Y por lo tanto nada se sale de su control. Ahora es interesante poder notar quiénes son aquellos que buscan oprimir. Versículo 121, la segunda parte. Y ahora el versículo 122. ¿Quiénes son estos? ¿Cómo son identificados por el salmista? Son identificados como soberbios. ¿Y quiénes son los soberbios? ¿Quiénes son los soberbios? La Escritura, sobre todo en los Proverbios, nos recuerda de esa importancia de poder observar cómo el soberbio y aquel que se conduce conforme a su propio corazón anda en necedad. ¿Por qué? Bueno, la instrucción de Salomón a su hijo, ustedes lo han visto ahí en los primeros capítulos, con tanta ternura, cuidado, protección, busca que su hijo no cometa errores basados o anclados en la necedad. Pero la necedad, precisamente como seguramente viene a tu mente la primera imagen, es aquel que quiere salirse con la suya, que se está chocando con la pared y, ¿sabes? No le interesa seguirse lastimando, él quiere cruzar esa pared. Tal vez ninguno de los presentes lo haría, ¿verdad? Diría, es ilógico, esa pared no la vas a romper con tu cabeza ni con tus manos. Es una pared de seguridad con diferentes capas. No, esto se tiene que abrir y empieza a darse. Una persona necia. Obviamente se trata de un ejemplo bastante claro, ¿verdad? Y seguramente pues que diríamos, ninguno de los presentes estaríamos dispuestos a hacer eso. Desafortunadamente con nuestro comportamiento y sobre todo en nuestra soberbia, que es querer hacer las cosas a nuestra manera, porque nosotros sabemos mejor o sabemos cómo actuar, pues caemos en ese mismo error. Y caemos en ese mismo error porque sabemos, según nosotros, que tenemos una mejor idea de cómo conducir nuestras vidas. Esa es la lucha constante, ¿verdad? Que nos tocó a todos en algún momento como hijos. Y ahora a muchos de los presentes ahora como padres. Nos transportamos al pasado y recordamos nuestra etapa de hijos y decimos, nuestros papás pues no saben. Y los padres nos anuncian y nos dicen, ya pasamos por eso, ya conocemos eso, sabemos a dónde te va a llevar eso, tus decisiones. Y nosotros que decimos, no, claro que no sabe. Y ahora, se empieza a repetir la historia, ¿verdad? Y nosotros pensamos que tuvimos 20 años casi como si fuera ayer, ¿verdad? Muchos de nosotros nos recordamos nuestros errores y decimos, pues claro, no hay nada nuevo debajo del sol. Eso es un hecho. Se presenta el pecado de nuevas maneras. Y por supuesto nuestra sociedad no está ayudando mucho en el contexto de estar permitiendo cada vez más inmoralidad en todos los medios de comunicación. Eso es un hecho. Yo creo que nosotros realmente podemos pasar un rato muy desagradable al estar escuchando lo que se escucha ahora en la música popular, ¿verdad? En la música en español, en la música en inglés. Es realmente algo que entristece y trae, por supuesto, mucha deshonra a nuestro Dios. El pecado ha abarcado y ha sido aceptado de una manera que no podemos negarlo. Está en todas partes, con expresiones que antes pues eran muy mal vistas. Es verdad, nuestra sociedad va en decadencia por esa soberbia del hombre, por esa autonomía del hombre. Y esa es una palabra muy clave. El hombre quiere actuar de acuerdo a sus propios principios. Y a los principios que les han marcado los grandes filósofos de la época, los grandes filósofos de los últimos años. El buscar el placer. Sobre todo Freud, ¿verdad? Pensando en esta necesidad del hombre, de una necesidad sexual. Y como hemos ido avanzando, hemos visto precisamente que esa búsqueda del hombre por satisfacer sus necesidades lo ha llevado a toda clase de males. Y a un empuje constante para que sean aceptados esos valores que van y atentan en contra de todo lo que nuestro Dios
ha establecido en su palabra. La soberbia y la búsqueda del placer del hombre lo ha llevado a un desenfreno total, de negar a Dios. ¿Por qué? Porque no quiere rendir cuentas. Y la soberbia misma es la que ha llevado a precisamente los gobernantes en nuestra época. Los sistemas económicos, los sistemas de pensamiento, todos estos manchados y corruptos por el pecado. Y esto es algo que el salmista está buscando precisamente salir avante del ataque constante de los soberbios. Porque tú y yo lo estamos siendo también constantemente bombardeados, influenciados y buscando de alguna manera ser empujados a ceder. El salmista exclama y ruega: Señor, no permitas que los soberbios me opriman. Hermano, ¿quieres tener una guía de oración para esos momentos de dificultad por los cuales estás atravesando? Voltea a ver el Salmo 119. ¿Cómo orar la Biblia? ¿Cómo orar correctamente? Porque a veces podemos cometer ese error que a lo mejor puede ser en un sentido también caer en la soberbia y en el orgullo, porque crees ser un gran teólogo y como tú sabes de la soberanía de Dios, pues tus tiempos de oración básicamente se resumen en: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes todo lo que necesito. Estoy en tus manos. Por favor, ayúdame. Como muy mecánicas. Y es verdad, el Señor conoce lo que necesitas y el Señor tiene el control de todas las cosas. Pero miren el Salmo capítulo 119, miren la palabra de Dios inspirada por el Espíritu. Es muy específica: no me abandones, Señor. Muy humana, ¿te das cuenta del sentimiento y el clamor? No permitas que los soberbios me opriman. No permitas que esta tentación haga en efecto en mi corazón. No permitas que yo ceda ante lo que está clamando el mundo. Abre mis ojos y permite que yo pueda enamorarme de tu palabra. Sin importar mi edad, sin importar las condiciones en las que me encuentro, Señor, fortaléceme si es tu voluntad para poder honrarte, para poder ayudar, servir, mostrar ese carácter. Pero no caer en la soberbia. Habrán notado que él se identifica, versículo 122, se identifica como ¿quién? No me abandones, afianza, no permitas. Este es el clamor de un siervo. ¿Quién es un siervo? Aquel que es dependiente de su Señor. Aquel que no cree tener mejor opinión que su Señor. Aquel que sabe que su Señor, y el más en el caso del buen pastor, que Él tiene cuidado de nosotros. Y que sabe y conoce que por nuestras malas decisiones cometeremos errores. Pagaremos las consecuencias. Habrá consecuencias más severas que otras. Y es triste y lamentable escuchar aún en la boca de nuestra sociedad el decir: bueno, pues yo sufriré con las consecuencias. Imagínate tú leer la palabra de Dios, saber de las consecuencias del pecado y voltear al cielo, voltear al Señor, orar al Señor y decirle: yo estoy dispuesto a sufrir las consecuencias de mi propio pecado. Soberbia. Soberbia. Y sabemos que este es el actuar juvenil. Hace algunos domingos atrás les hablaba precisamente cómo la sociedad exalta lo joven, lo moderno, lo relevante. La sociedad lo exalta, es algo que estamos buscando, la manera de poder sentirnos jóvenes, vernos jóvenes. Es algo que atrae, pero no es algo que la Biblia exalta. Al contrario, lo que buscamos y anhelamos es esa madurez que nos puede situar como ovejas debajo del cayado del buen pastor, como siervos, anhelando y siendo enseñados por su Señor. Y tú te podrás dar cuenta, esta sección de estos versículos no hace mención de la palabra. No sé si recordarás que cada versículo del Salmo 119 normalmente está mencionando la palabra, testimonios, mandamientos, la ley. Ahora aquí no. Como que se tomó un tiempo el salmista para abrir su corazón nuevamente ante la opresión que está viviendo y poder exclamar con sinceridad: ¿cómo se siente? Como un siervo dependiente de su Señor. El salmista es un siervo de Yahweh. Pero eso no quita de la realidad
que hay soberbios que lo oprimen. El identificarnos como ovejas del buen pastor no nos excluyen de todo dolor. Más bien, nos permiten que podamos apreciar el dolor desde otra óptica, desde otro ángulo. Mis ojos desfallecieron, versículo 123. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. ¿Sabes qué está diciendo el salmista? Mis ojos han estado abiertos, expectantes hasta el punto del agotamiento por tu salvación. A lo largo de los salmos, los salmistas expresan estos sentimientos. En el Salmo 69, versículo 3, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Salmo 69, versículo 3. Diremos acaso, no, este salmista está muy carnal, ¿verdad? ¿Por qué hace ver como si Dios no estuviera respondiéndole? No. Es la expresión natural porque nuestro Dios no contesta en el tiempo que nosotros buscamos y queremos, ¿verdad? O no siempre sucede así. Otra muestra más de la soberbia, ¿verdad? Del hombre. Que queremos y oramos para que Dios actúe como nosotros queremos y en el momento que nosotros queremos. Y eso no sucede así. Los hombres de Dios esperan en Él. Son dependientes de Él porque ¿sabes algo? Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y Él ve más allá de tu limitada visión. Y entiende y sabe mejor lo que es para ti si eres su hijo. Mis ojos desfallecieron por tu salvación. Habla de una paciencia que tiene el siervo de Dios. En esa dependencia hay un clamor genuino como lo hemos visto, súplicas que vienen del corazón. Pero también viene una paciencia y una práctica constante. Mis ojos desfallecieron por tu salvación. Él está esperando, Él está expectante, Él está anclado, Él está conociendo el carácter de Dios. Él sabe que Él va a responder y Él no quiere claudicar. Él quiere mantenerse ahí por la palabra de tu justicia. Ahí está la palabra. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por tu palabra. Por ver tu liberación, por ver tu poder manifestado, por tu palabra de tu justicia. Tu justicia, tú eres justo, Señor. Tú sabrás regresar y dar al malo conforme a su castigo. En tus manos estoy. Y vean cómo continúa identificándose, versículo 124. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Qué diferente es esta oración contrastada a lo que hemos escuchado algunos en círculos evangélicos. A esa búsqueda de satisfacer otra vez el placer del hombre mediante bienes materiales y hacerte creer que tú tienes en tu boca y a tu alcance promesas de prosperidad económica. Al ser hijo de un rey, mereces vivir como un rey. Y el salmista respondería, no, somos siervos, y que Él haga conmigo según tus misericordias. O sea, hágase tu voluntad, que sean tus misericordias, porque tus misericordias es lo mejor. Porque yo no soy el autor principal, recordando otra vez esa parte de la autonomía humana, es muy importante cuando el hombre cree y piensa que está en una esfera completamente diferente o ajena al control de Dios. Esa es la mentalidad humana. Por eso es que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 llega al Areópago y ¿qué es lo que les dice? Ustedes los veo que son sumamente religiosos, ¿verdad? Muy ignorantes por tantas figuras, pero yo vengo a hablarles del Dios vivo, del creador de todas las cosas, quien de un hombre creó todo, toda esta sociedad, todo lo que ustedes ven. En Él vivimos, nos movemos, existimos. No estamos fuera de Él, no existe verdad fuera de Él. Haz con tu siervo conforme o según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Otra petición más. ¿De qué? Necesita ser enseñado. Esa dependencia se manifiesta en una práctica, en una disciplina y en un clamor y en una búsqueda por ser enseñado. En una identificación. ¿Quién eres tú? Un siervo de Dios.
que anhela que se haga conforme a su voluntad. Bueno, realmente esto es, ahora que pensando un poco en el Evangelio de Lucas, pues, y en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es la actitud de María. Que se haga conforme a su voluntad. Corazones temerosos de Dios que buscan y anhelan que la voluntad de Dios se establezca en tu vida, no en el tiempo que tú quieres, sino en la manera que tú quieres. Y aunque esto no tenga sentido para nadie, el salmista sabe y requiere ser enseñado. De lo contrario, permaneceremos en necedad, ignorantes. Versículo 125. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Oye, que esto ya lo había dicho 2 veces, lo vuelve a mencionar. ¿Por qué será que en 3 ocasiones el salmista se identifica como siervo en esta sección? Pues es una manera o una práctica cuando estudiamos la palabra, ¿verdad? Las repeticiones. ¿Qué es lo que una repetición nos querrá decir? Que se equivocó, que se le acabó, no tenía a la mano un diccionario de sinónimos. ¿Qué es lo que la repetición nos puede ayudar a meditar cuando estudiamos la palabra? Que hay un énfasis, que hay una importancia del autor aquí, que algo nos quiere hacer llamar nuestra atención. Y en esta sección, de manera muy especial, vemos que él se identifica como siervo, como siervo, como siervo, como siervo. Y en la última ocasión que lo hace, dice de manera muy enfática, tu siervo soy yo. Yo soy tu siervo. Dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Nuevamente reitera que un siervo requiere entendimiento si quiere andar en los caminos de su Señor. Dame entendimiento es el clamor que hemos visto a lo largo del Salmo 119. Versículo 66, enséñame buen juicio y conocimiento. Versículo 33, enséñame el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Hermanos, el ser enseñados es una práctica, una disciplina que debemos llevar con nosotros toda nuestra vida. A veces salimos de la preparatoria, decimos, nunca más regresaré a un salón de clases. Salimos de la universidad, ya no quiero saber nada de la escuela. Llegamos a los 40, 50 años, ya a esta edad yo no regreso al salón de clases. Bueno, hermanos, como creyentes nunca podemos salirnos de ese salón de clases porque nuestro Dios nos enseña a través de su palabra. Y la búsqueda y la necedad del hombre de ya no querer tener maestros viene a ser opacada por la necesidad que tenemos como hijos de Dios de ser enseñados. Y si tú no quieres ser enseñado, créeme que caerás precisamente en la necedad de aquel hombre que está chocándose con la pared, queriendo en base a sus fuerzas, en base a su raciocinio, entender y andar correctamente en esta vida. No te equivoques más y entendamos que como hijos de Dios somos siervos. Él es nuestro Señor. Y buscamos tener entendimiento para poder andar en sus caminos. Versículo 126, tiempo es de actuar, oh Yahweh. Es tiempo de que actúe Él, porque han quebrantado tu ley. Recuerdan que la opresión es algo que hemos venido leyendo a lo largo de todos los versículos del Salmo 119 o de todas las secciones, o la gran mayoría. Es un elemento crucial en la vida del salmista en ese momento, opresión, dificultad. Que yo creo que si levantamos la mano, pues nos encontramos todos en condiciones similares, de diferentes maneras, en diferentes ángulos, perspectivas, pero todos estamos pasando o atravesando situaciones que nos llevan realmente a ver nuestra debilidad, nuestra fragilidad y nuestra necesidad de ser enseñados, porque hay opresión. Nuestra misma carne, que está buscando precisamente obtener el deseo, el placer que trae las cosas de este mundo para ella, para nuestras vidas, para el engaño de este mundo. Pero el entendimiento que ruega el siervo, el entendimiento que ruega el siervo del Señor viene a traernos precisamente y a enfatizarnos, recordarnos lo que en Santiago capítulo 1, versículo 5 leemos. Que el que le falte sabiduría, la pida a Dios.
Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. De manera que, como lo menciona precisamente en esos primeros versículos, en su carta el apóstol Santiago nos menciona y nos dice que las pruebas, que el fin de esas pruebas tiene mucho más allá que un simple dolor humano, y es el poder traer gloria, el poder encontrar gozo a través de ellas. Tiempo es de actuar. Ahora sí, versículo 26. Porque han quebrantado tu ley. Es tiempo de traer juicio al malo y salvar al justo. El clamor del salmista no es buscando darle órdenes a Dios. No es que el salmista está haciéndole ver a Dios lo que tiene que hacer, no. Simplemente es un clamor que viene porque él conoce el carácter de su Señor, porque han invalidado tu ley, porque la maldad del injusto ha llegado a un nivel que el salmista sabe amerita un castigo. Es tiempo, Señor, de que tú seas glorificado a través de la manera en que tú impartes justicia. Lo veíamos también hace algunos domingos. Nosotros no somos llamados a vengarnos, nosotros no somos llamados a citarnos en la silla del juez. Ese es nuestro Dios. Y nuestra dependencia de Él se manifiesta en que tenemos una disciplina constante de anhelar y crecer en un entendimiento de Él, en clamor que brota del corazón y el entender de ser pacientes y esperar que Él traerá un justo juicio a aquellos que nos oprimen. ¿Sí te das cuenta? Cómo la palabra dependencia y cómo esta sección abarca tantos aspectos en la vida del creyente, en la vida de nosotros aún de manera práctica, una aplicación de cómo vivimos cuando vivimos en esta tierra. Si genuinamente somos dependientes de Él, debemos de manifestar que nosotros somos siervos y que necesitamos entendimiento y que necesitamos ser afianzados, que necesitamos ser enseñados, que anhelamos que no nos abandone. Y que mostramos esa paciencia, lo puedes ver ahí, versículo 126, de que Él va a actuar conforme a su justicia. Y finalmente, también vemos que la tercera cualidad de un hijo de Dios que busca glorificar a su Señor es la prudencia. Y vean conmigo el versículo 127, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Él busca ser prudente. ¿De qué manera? Amando los mandamientos. ¿De qué otra manera podremos ser nosotros prudentes? ¿De qué otra manera podrá el Hijo de Dios manejarse con cordura y prudencia? Si no es a través de la palabra. Salomón le dice a su hijo en el versículo 3 del capítulo 1, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. En otras palabras, para ser entendido y prudente. Versículo 99 del Salmo 119. Porque sabe que de ahí viene su fortaleza y de ahí viene la sabiduría para caminar. Es lo que vemos a lo largo de los proverbios. ¿Cuándo es que podrás discernir justicia, juicio, equidad y todo buen camino? ¿Cuándo? Cuando atesores mis mandamientos, le escribe Salomón a su hijo en el capítulo 2. Cuando inclines tu corazón al entendimiento, cuando clames a la inteligencia, cuando la busques como a plata, como a tesoros escondidos, entonces, versículo 5 del capítulo 2 de Proverbios, entenderás el temor de Yahweh y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque de Él viene la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El salmista menciona y dice, yo he amado tus mandamientos más que el oro muy puro. ¿Por qué? Porque sabe que de ahí viene la verdadera sabiduría. Y esta verdadera sabiduría tiene un valor que excede las riquezas de este mundo. Que excede aquello que es atractivo a la luz de este mundo. Proverbios 16, versículo 16. Adquirir sabiduría, cuánto mejor que el oro, y adquirir inteligencia es preferible a la plata. La sabiduría mejor que el oro y la inteligencia más que la plata. Pero esa es la conducta de un hombre prudente, que valora y entiende que la sabiduría, que las palabras de nuestro Dios exceden todo.
Y finalmente, versículo 128, por eso estimé rectos todos tus caminos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Esa es la prudencia, aquella que muestra esa disciplina constante y muestra a través de su conducta, su corazón y sus deseos que hay un contraste. Los mandamientos de mi Dios, de mi Señor, son tan preciados que un amor verdadero por su verdad está por encima de todo lo terrenal. Y él dice, son rectos tus mandamientos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay otros que no son rectos. ¿Y rectos qué quiere decir? Que no es errante, que no cambia de curso. Perduran, son eternos, son justos. Y él muestra un aborrecimiento a todo camino de mentira. ¿El cristiano podrá aborrecer algo? Sí, aquello que aborrece a nuestro Dios, el pecado. Se trata de un menosprecio ¿a qué? A todo camino de mentira. ¿Para qué sirve un camino? Para andar en él. ¿Qué es lo que aborrece el salmista? La disciplina, la práctica, el caminar, el ejecutar, el andar por la mentira. Desafortunadamente, el engaño de este mundo permite que tú puedas andar en la mentira y andes como si fuera Caperucita Roja, ¿verdad? Cantando, brincando y diciendo, mira qué bonito es todo este paisaje, tú con tu canastita, ¿verdad? Y muy feliz. Como que se pinta el camino de la mentira y disfrutas el camino de la mentira y estás sumamente en una fantasía. Así nos pinta el camino de la mentira este mundo. ¿Y sabes qué? En ocasiones, desafortunadamente, tú mismo has pintado tu propio camino de mentira bajo estos lindos colores y este hermoso paisaje, que lo único que está trayendo es más condenación a tu vida. ¿Qué es la mentira? Bueno, definámoslo a partir de lo que sabemos que es la verdad. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, todo aquello que no compagina, que no se alinea, que no honra y que no trae gloria a nuestro Señor Jesucristo, forma parte de la mentira. Es el contraste entre los mandamientos y la mentira. Hermanos, estas tres cualidades de un siervo de Dios, su obediencia, su dependencia y su prudencia, deben de acompañarnos si realmente anhelamos servir, honrar y someternos ante la autoridad de nuestro Señor. Basta ya de andar en el camino de la mentira. Basta ya de anhelar las cosas terrenales más que la palabra de nuestro Dios. Basta ya el tiempo para encontrar en nuestra soberbia y en nuestra necedad el placer que nuestra carne quiere. Es momento de hacer morir lo terrenal en nosotros, de andar en obediencia, prudencia, dependencia continua. Y que sea su palabra la que examine nuestros corazones, traiga esta verdad y permita que dé fruto para su gloria. Porque como siervos, como hijos de Dios, es momento de actuar. Y es momento de ser obedientes y de mostrar ese contraste que el mismo salmista menciona al final. Aborrecer todo camino de mentira. ¿Tú aborreces tu pecado? ¿Aborreces el camino de mentira? ¿Y atesoras y amas la palabra de Dios por encima del oro y la plata? Que el Señor sea glorificado a través de nuestras decisiones, hermanos.